Las nuevas quintillizas. Así le llaman a las protagonistas de Megami no Café. Pues bien, decidí leerlo y si les digo lo que pienso, me meten preso. Leer 70 capítulos de Megami no Café me hizo recordar por qué yo no daba un peso por el género harem. Lo que hizo Neji con las quintillizas es algo que probablemente no volvamos a ver. Utilizó la fórmula harem pero con ciertos cambios que la hicieron desmarcarse de un género en donde solo se vive del fanservice. Yo sé que hay muchos haters de las quintillizas, pero no me puede negar que Neji siempre respetó y trató a sus personajes con seriedad. Nunca tuvo la necesidad de dibujar a las chicas completamente desnudas o de siquiera mostrarlas en ropa interior con poses sugerentes. Es que ni siquiera las dibujó de forma erótica en las portadas del manga. Esa es una de las razones por las cuales a mí me gustaron las quintillizas, porque era una obra que no necesitaba de trucos baratos para ser interesante. La propia historia era suficiente para que quisiera seguir leyéndola. Aquí es cuando hablamos de Megami no Café, una historia que si tuviera que escribir, diría que empezó siendo una copia de las quintillizas. Estoy segurísimo de que en Kodansha decidieron darle luz verde a este manga solo para llenar el hueco que dejó la obra de Neji. Se nota muchísimo porque la trama principal de Megami no Café es la de un chico medio apático, bastante serio, que no está interesado en el romance, pero que por azares del destino termina conviviendo con 5 hermosas chicas. Una tonta, una tímida, una que lo odia pero luego lo ama, una que es asertiva y madura, y la otra con la que discute constantemente. Las personalidades de la chica son literalmente las hermanas Nakano. Es que hasta la Itsuki de aquí le dio una cachetada a alguien por hablar mal del protagonista. Yo puedo entender que haya clichés del género que se puedan repetir, es normal en cualquier obra, pero lo de Megami no Café es demasiado evidente. Sin embargo, con plagio y todo, si les soy sincero al principio a mí sí me gustó esta historia. Llegué a pensar que tenía potencial, incluso estaba planeando hacerle varios videos. Así estaba emocionado, pero lastimosamente Megami no Café terminó decepcionándome. Pasó de ser una divertida comedia romántica con 5 chicas en un café a convertirse en un harem genérico en donde las chicas solo quieren la salchicha del protagonista y en donde no puede pasar un capítulo sin que se desnude o semidesnude a los personajes. De verdad que me da coraje lo que pasó con esta obra, pero vamos por partes. Voy a explicarles paso por paso cuál fue mi experiencia con esta historia, por qué pasé de amarla a odiarla, por qué me causó tanto rechazo. Así que bueno, comencemos. Megami no Café nos narra la historia de Hayato, un chico que aplicó para la Universidad de Tokio, pero antes de poder ingresar, recibió la terrible noticia de que su abuela y única familia había fallecido. Su abuela era dueña de un café, y por lógica él lo heredó. El tema es que cuando fue a revisarlo para ver qué podía hacer con él, si lo demolía o lo reutilizaba, se encontró con la sorpresa de que en ese lugar vivían 5 chicas, las cuales habían cuidado a su abuela mientras él estuvo distanciado por ciertas diferencias que tuvo con ella. En el primer capítulo tuve ganas de dropear esta cosa, porque cuando Hayato llegó a la casa encontró a las chicas en ropa interior, y a una hasta la vio desnuda. Eso sí, debo reconocer que por lo menos el mangaka dibuja muy bien la anatomía humana. Con esa presentación ya me esperaba lo peor. Pensaba que esta obra solo sería una especie de hentai camuflado, pero no estaba camuflado. Era un hentai siendo publicado en una revista shonen. Sin embargo, aunque ese capítulo me causó cierto rechazo, decidí darle 10 capítulos antes de abandonarlo. En esos 10 capítulos, la historia empezó a gustarme, y si bien la mayoría de personajes me parecían insoportables, hubo uno que me dio esperanza: Akane. La chica con personalidad madura se convirtió en mi personaje favorito de los primeros 30 capítulos. Y eso sucedió porque era una persona normal, era una chica que tenía una banda y que se relacionaba bastante bien con el protagonista. Cuando hablaba con Hayato no había peleas, ni chistes tontos. En los momentos en los que ellos interactuaban, la historia se convertía en una especie de romance adulto y serio. Esto no ocurría con las demás. A diferencia de Akane, las otras chicas eran medio raras. Parecían más una caricatura de las quintillizas. Ami o Amy o como se llame, era tonta como Yotsuba, pero llevaba a un nivel tan extremo que resultaba muy molesto. De lejos el personaje que más odié de principio a fin. En el caso de Shirakiku, ella también parecía normal, pero ese gag cómico que hacían con ella cuando probaba un poco de alcohol se volvió demasiado ridículo. La chica bebía una copita de alcohol y ya quería desnudarse, quería tener relaciones con el protagonista. Al principio era gracioso, pero luego solo se convirtió en una excusa para desnudarla. Respecto a Oka, quien era la Itsuki de aquí, lo único que puedo decir es que es un personaje que puedes quitar de la historia y no habría mucha diferencia. Al menos le reconozco que de lo que leí fue la única que no se enamoró del protagonista ni tampoco se volvió tonta por querer estar con él. Un personaje que sí me empezó a gustar con el paso de los capítulos al nivel de rivalizar con Akane fue Riho. Ella tenía un trasfondo muy interesante.
tenía varios traumas producto de haber sido una actriz durante su infancia, y una de las pocas cosas positivas de Megami no Café es que sí supo aprovechar eso. Lo de Rijo sirvió para varios arcos, incluso logró darle una lección de vida a otra chica que también quería ser famosa. Todo estaba bien con Rijo y Akane, incluso el protagonista también tenía sus momentos de lucidez. Por allá en el capítulo 30 o 40 más o menos, esta historia me estaba encantando, era muy disfrutable. Sin embargo, a partir de ese punto fue cuando empezaron a hacerse más notorios los problemas de haber copiado el esquema de las quintillizas. En la obra de Neji, desde el primer capítulo se deja en claro que el objetivo principal de todos es poder graduarse. Las chicas tienen que sacar buenas notas para no ser expulsadas nuevamente, y el protagonista debe asegurarse de que ellas aprueben los exámenes para que no sea despedido. Es un objetivo compartido que los ayuda a unirse, los obliga a interactuar y a partir de eso, la historia va tomando forma. En el caso de Megami no Café, el error está en que ese objetivo general que en teoría debería unirlos a todos, el cual es salvar el café de la abuela, se cumple muy rápido. Hayato no solo consigue hacer el café popular, sino que también financia un comedor y hasta pone en ridículo al tipo que se metía con su abuela, todo antes del capítulo 50. Al haberse completado el objetivo del protagonista tan rápido, su rol en la historia cambia drásticamente. Deja de ser el protagonista para convertirse en un simple espectador y en la excusa para mover la trama. Pero el problema es que no la mueve de forma orgánica. Hayato no se propone un nuevo objetivo, no intenta darles una lección a las chicas, no intenta solucionar el problema que ha estado generando el enamoramiento que ellas tienen hacia él. Lo que se hace con este Hayato en modo espectador es utilizarlo como un solucionador de problemas en situaciones puntuales, que si una chica necesita dinero, él se lo presta, que si necesita caerle bien a los padres de Oka, tranqui, que terminaron amándolo, que si tiene que ayudar a que la abuela de Amy la recuerde, pues toma, gracias a un sueño místico logra curarla del Alzheimer. El tipo se volvió tan confiable y tan conveniente para todo que todas las chicas, más que enamorarse de él de una forma normal, se convirtieron en zombies que solo quieren su miembro. ¿Recuerdan cuando les dije que Akane y Rijo eran mis favoritas? Eso sucedía porque ellas eran las más normales y también fueron aquellas que decidieron ser directas con el protagonista al decirle sus verdaderos sentimientos. El problema con esto último es que una vez que ellas se confesaron y el protagonista las dejó en pausa con la excusa esa de que primero debe salvar el café y esas tonterías, estos personajes pasaron a convertirse en las típicas chicas de harem genérico que solo buscan insinuarse al protagonista cada vez que pueden. En lugar de intentar ganarse el corazón de Hayato, las chicas optaron por ganarse al de abajo. Esas interacciones que tanto me gustaban en los primeros capítulos, donde había charla y química, se convirtieron en escenas asquerosas en donde las chicas desfilaban en ropa interior mientras le preguntaban a Hayato si quería que las manoseara. No saben cuánto me molestó ese cambio de actitud. Convirtieron a estas chicas en unas cualquiera. Hicieron que se obsesionaran tanto con el prota que incluso en un capítulo entero solo se quedaron mirando su miembro. Hasta querían olerlo y tocarlo aprovechando que Hayato estaba dormido. Eso fue nefasto. Y lo peor es que no quedó como un hecho aislado, porque en el siguiente capítulo siguieron hablando de eso, con la diferencia de que añadieron a la charla a las chicas que trabajaban en el otro negocio del protagonista. Cuando Hayato regresó y vio a 10 chicas en ropa interior, chicas que previamente estaban hablando de su miembro, me dije a mí mismo, se acabó. Esto no es más que un harem genérico con escenas de desnudos. Y mira que llevaba tiempo pensando en abandonar este manga. Desde que sus rivales empezaron a vivir con los protagonistas, la calidad bajó muchísimo. Parecía que la historia no tenía ningún rumbo, que su autor no sabía qué era lo que quería hacer con su historia, y lo peor de todo es que al final parece que esto sí era así. Cuando comencé a leer esta historia vi muchos comentarios diciendo que en Megami no Café la ganadora se decidiría por votación, por diversas encuestas que se harían cada cierto tiempo. Yo pensaba que eso era una broma, pero al final parece que sí era verdad. Y al no tener una ganadora planeada desde un principio, tiene sentido que la historia terminara estancándose. Incluso recuerdo un flashback del futuro donde nos mostraron a la hija del protagonista, y esta se parecía más a la abuela Sachiko que a cualquier otro personaje. Y pues claro, si ni el autor sabe cuál será su madre, es normal que no se parezca a ninguna de las chicas. Y eso es terrible, porque significa que al final nada va a tener sentido. Simplemente cuando el manga esté cerca de terminar, el autor volcará toda la historia a favor de la ganadora de las encuestas. Y mientras ese momento decisivo llega, lo único que va a hacer el autor con sus personajes es exprimirlos lo máximo que pueda, poniéndolos en situaciones cada vez más repelentes, cada vez más dignas de un reality de MTV. De hecho, lo que pasó con las abuelas demuestra que esta historia no tiene salvación, porque tenemos a unas ancianas que trabajaron en la misma cafetería y que estaban enamoradas del mismo hombre. Es decir, las abuelas vivieron exactamente la misma situación que están viviendo los protagonistas en la actualidad. Y eso es un problema, porque en ese entonces ganó la abuela Sachiko, pero eso no impidió que las demás señoras
lloraran solo de ver a Hayato creyendo que era su propio abuelo. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si estas señoras hicieron toda una vida aparte, se casaron, tuvieron hijos, etcétera, etcétera, al final parece que nunca pudieron superar al abuelo del protagonista. Siempre vivieron pensando en el miembro del mismo tipo. Y al ver a Hayato es como que se les apareció Jesucristo. Es una cosa nefasta y horrible. Es una advertencia a lo que pasará en esta historia, de que no habrá crecimiento de personaje y que las chicas terminarán igual que sus abuelas, lamentándose por no haber sido escogidas. Es una lástima el rumbo que terminó tomando esta historia. Si solo hubiera leído los primeros 30 capítulos, créanme que se las hubiera recomendado, porque genuinamente la disfruté. Pero como leí hasta el capítulo 70, pude ver la decadencia y la falta de ideas que terminaron por llevar a esta historia a ser un hentai genérico de tipo harem. En resumen, una basura. Cosa que de nuevo me recuerda que no debo ver romances de este género, a excepción de las quintillizas, claro está. No comparen las quintillizas con Megami no Café porque una es un show de MTV, es decir, Megami no Café, y la otra es un harem bien hecho que se sale del molde.